Hace casi ya 10 años que estoy acá en Jucún, Juventud con una Misión. Creo que como muchos vinimos por un poquito tiempo, pero cuando subí ese colectivo, porque vine por tierra, recuerdo, desde Ecuador hasta Argentina, sabía que no iba a volver. Yo sabía que no iba a volver, eso era una certeza que tenía en mi corazón, aunque no quería venir. Pero hoy no les voy a contar mi testimonio, quizás en otra prédica. Bueno, es mi primer prédica aquí en la base, siempre me ha tocado los tiempos prácticas y demás, pero nada más nervioso que predicar en tu misma casa, ¿no? Con la gente que uno conoce y hablar de la Biblia, ¿no? Así que estaba orando y le preguntaba al Señor qué más podía decir después de cada prédica de cada viernes. Eso pensaba. Yo decía, ¿qué más puedo decir? Si toda la gente sabe una palabra para que se da y ¿qué vos querés que yo diga? Y la verdad es que hay mucho de lo que Dios nos viene hablando con Alan, que es mi esposo, a través de nuestra hija Alma, de 6 meses. Pero sentía que tenía como, viste, un abanico de opciones y que el Señor te decía, elegí. Y justo desde el año pasado vengo leyendo un libro que la verdad no lo he querido terminar, porque es tan profundo que es como que voy procesando y no quiero leer a las corridas, ¿viste? Entonces, ahora que soy mamá no tengo el tiempo que antes, entonces agarro el libro cada tanto. Y hay algo que regularmente a mí me preocupa mucho y que quizás a alguno de ustedes o no, también. Yo me muevo, así que no sé si puedo moverme con la cámara, están ahí los de Facebook. Sí, me puedo mover, bien, porque sí, no tanto, disfrutar. Bien. Algo que a mí me preocupa mucho es qué impresión causo cuando alguien me conoce o cuando pasamos algunas palabras, cruzamos algunas palabras. Y pensaba mucho en esta pregunta, ¿no? Y es en lo que se va a basar la prédica. ¿De qué impresión causamos? ¿Qué es lo que el otro percibe de mí? ¿O qué es lo que la gente ve de mí? Y pensaba mucho en esto, que a veces nos preocupamos mucho de dar una buena impresión en lo físico, o arreglados, no sé, yo ahora me preocupo las ojeras, que no se note mucho, porque bueno, no duermo a veces bien, pero no siempre. Pero hay un algo mucho más profundo en el qué impresión causamos. Y cuando nos relacionamos con el otro, podemos sacar como un resultado de qué impresión nos dio el otro, y el otro puede sacar un resultado de qué impresión nosotros le dimos. Y podemos decir que fue buena, o fue mala, o es muy tranquilo, o tiene cara de enojón, o enojona, o es muy alegre. Entonces como que rápidamente sacamos un resultado de la impresión que nos dio el otro. Y cuando nos relacionamos, naturalmente lo hacemos con dos cosas, con la mente o con las emociones. Es lo que rápidamente el otro va a sacar de vos. Entonces, con la mente se va a encontrar con tus pensamientos, con tus argumentos, con tu lucidez, con tu fuerza mental, digamos. Y cuando lo hacemos con las emociones, podemos mostrarnos demasiado alegres, efusivos, o demasiado tranquilos, demasiado fríos. Digamos que regularmente usamos estas dos formas para relacionarnos, ¿cierto? No sé si por ahí alguno... Sí, ¿no? Bien, entonces, paso página. Mi alarma. Perdón los de Facebook, pero estamos en vivo. Bien. Eso, iba a ver cuándo empezaba para no hablar mucho, porque los que me conocen saben que yo
Puedo seguir, creo que empecé 8:50. Bien, alguien vaya diciendo antes de que pase media hora. Bien, no, sí me va a ayudar porque si no nos quedamos aquí hasta rato. Bien, entonces decíamos que nos podemos relacionar, rápidamente usamos nuestra mente o nuestras emociones para relacionarnos. Y así es como nos ponemos en contacto con las personas, ¿no? Y ese otro toma nota de lo que va viendo, de lo que uno va expresando. Y cualquiera que sea nuestra característica más fuerte es la que resaltará y la que el otro tomará, ¿no? Como, tal era divertido, tal, la verdad es que, no sé, medio tranquilo, no habla mucho. Entonces como que rápidamente tomamos nota de esa característica más fuerte que resalta. Digamos que lo que surge, lo que flota rápidamente es como nuestra forma de ser, ¿no? Eso que el otro percibe del rasgo más sobresaliente de nuestra personalidad. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien. Entonces, pero ¿cómo es que nosotros recibimos o damos esta impresión? ¿Cómo es que eso surge? Y no solamente tiene que ver con las palabras o con las actitudes por las cuales sacamos un resultado, sino que hay un algo, podríamos decir como un algo misterioso que se expresa, ¿no? Entonces, cuando yo hablo y actúo, causa una impresión. Y tal vez, cuando hablamos, cuando nos relacionamos, podemos controlar nuestras conversaciones o acciones. Porque cuando uno tiene confianza con otro es como que, no sé, hay galletitas, vas y las agarrás, pero cuando estás con otro es como que no lo conoces mucho y qué sé yo, no hay confianza. Si es que te ofrece, agarrás, si no, te aguantás, ¿cierto? Entonces, tal vez podemos controlar estas conversaciones o actitudes, pero no somos capaces de reprimir o esconder lo que nuestra naturaleza expresa, ese algo. Ahora, la pregunta es, ¿qué naturaleza hay en mí? ¿Qué es ese algo que se expresa? Más allá de lo que hablo y lo que actúo, cómo me relaciono. ¿Es la naturaleza de Jesús o la naturaleza, la mía, la que yo elegí, la que cada día, depende cómo me levante? Si me levanté bien, todo bien, pero si me levanté mal, ni me digas hola. Entonces, cuando nos relacionamos, decimos que hay un algo que se expresa, que es nuestra naturaleza. Entonces, va mucho más allá de lo que hablo o lo que actúo, porque yo puedo aparentar, hablar bien, orar, o volverme a levantar las manos y qué sé yo, pero cuando no estoy con el público puedo hacer otra cosa, puedo hablar mal de alguien. Entonces ahí está más que claro que la naturaleza de Jesús no la tengo. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, vamos a leer Segunda de Reyes 4, 8, 9. ¿Está? ¿No? Si no, ¿alguien lo puede leer? 4, 8, 9. A ver, lo leo para que puedan. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, que en otras versiones dice una mujer importante, rica, la cual uy, qué versión me conseguiste. La cual le constriñó, o sea, la cual le pidió a Eliseo a que coma del pan. Y cuando por allí pasaba, venía a su casa y comía del pan. Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Entonces, acá pasa algo interesante, y son solamente los dos primeros versículos de este capítulo de Segunda de Reyes 4, 8, 9, y después la historia sigue con cosas mucho más increíbles, con los milagros que Eliseo hace,
Pero hay algo que aquí me llama mucho la atención. La Biblia dice que esta mujer, tsunamita, veía a Eliseo pasar y siempre le insistía, venía a comer a mi casa, venía a comer a mi casa. Y cuando dice pasar, Eliseo simplemente pasaba, no era que iba a ese lugar a hacer algo, él como que le quedaba de camino ese lugar, ¿me explico? Entonces la mujer le insistió tanto que Eliseo fue y comió en su casa. Cuando reciben a Eliseo, ella le dice a su esposo: ahora entiendo que este hombre, ¿cómo decía? Que este es varón santo de Dios. Que este es un varón santo de Dios. Y muy loco porque la manera que quizás Eliseo comía era lo que la mujer hizo que reconozca que Eliseo era un varón santo de Dios. Entonces, vos decís, ¿en serio? ¿Qué? No sé, por la oración que hacía o porque con cada cucharada decía amén, no sé. Pero ella reconoció solo con que invitó a Eliseo a comer de que él era un varón santo de Dios. Y esta era la impresión que Eliseo causaba. Imagínate ya solo que la mujer no lo conocía y lo invitaba a comer. Entonces, cuando en nuestra vida nos relacionamos separando lo sagrado y secular, es donde deberíamos preguntarnos qué impresión causamos. Y cuando digo sagrado, no sé, hoy Marta contaba un ejemplo, pero no le quiero robar el ejemplo que contó. Yo muchas veces me encontraba cuando iba a 11, no sé si todo fue los 11, pero a un lugar ahí donde hay mucha gente, y hay mucha gente mendigando en las calles. Entonces mi corazón de misericordia era como que brotaba, o sea, podía sacarme la chaqueta y dárselo. Pero cuando vivía y era soltera, no me conmovía en misericordia por mis compañeras de pieza. Por si hoy yo tenía para comer y quizás un compañero de pieza no. O por prepararle un café, simplemente. Entonces, cuando vivimos en una vida separada de lo sagrado y secular, ahora estoy en el culto, entonces alabo al Señor y justo estoy por dormirme y de hospitalidad dicen, nos llega alguien mañana, hay que armar una cama. No, ya está ahora, me van a avisar, ya me voy a dormir. Y entonces empezamos a separar nuestra vida de lo sagrado y secular, como si todo fuese sagrado y secular, cuando Jesús es uno solo. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, si Dios no está satisfecho y la iglesia, nosotros, como pueblo de Dios, no somos edificados, cualquier impresión que dejemos es nula. No traerá ni dejará ningún efecto de eternidad. Por eso es importantísimo que vivamos la naturaleza de Jesús, como Jesús vivió. Y Jesús nos separó lo sagrado y secular. Ahora viendo la serie de The Chosen, hay una parte que creo que en los primeros capítulos, voy a hablar de los primeros para no spoilear nada, aunque todo está en la Biblia, pero cuando lo ves ahí es como más emocionante. Busquen la aplicación, está muy bueno, es gratuito. Encontraron a Jesús ayudando a un hombre a arreglar como su carretilla. Y para los primeros discípulos que estaban ahí, era como, Jesús, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir y contarle a la gente quién sos. O sea, para ellos eso no era extender el reino. Y muchas veces, para que la gente nos reconozca como varones santos de Dios, no tenemos que decir, yo soy cristiano. O no tenemos que darlo a saber a la gente con palabras. Hay mucha gente que simplemente nos ha visto, y a mí me ha pasado mucho cuando estamos en la calle, y no sé, ponele que estamos en una fila y yo le digo, bueno, pase. O con quien estemos le dice, no sé, hay otra persona, pase. Y te dice, ¿ustedes son de la misión?
Dice así. Y es re loco, vos decís, wow, ¿no? Qué loco. O yo tenía un trabajo y cuando no podía, cuando teníamos tiempo práctico, yo le digo, ¿pero puedo tener un reemplazo? Y me decía, sí, pero que sea de la misión. Entonces, o sea, decimos, wow, ¿no? Qué loco, ¿no? Y esta partecita que quiero volver a repetir es muy importante porque nos hace pensar que todo aquello que hacemos sin Jesús queda acá, es nulo. Entonces, si Dios no está satisfecho y la iglesia, nosotros como pueblo de Dios, no somos edificados, todo lo que yo exprese será nulo, no tiene efecto de eternidad, queda ahí. Y la verdad es que yo no quisiera vivir y ahora que estamos acá, ¿no? y somos misioneros y demás, pasar por aquí y ser como uno más. No, en mi corazón, en el corazón de mi familia es, no hagamos más de lo mismo. Hagamos cosas que quizás, no sé, no están en nuestra cabeza y que Dios después nos va a ir hablando. Y ha sido un poco así este tiempo. Dios nos ha estado hablando de muchas cosas que Él quiere hacer con nosotros y que aún no entendemos. Pero es muy importante que tengamos en claro esto. Sí vamos a expresar algo. Todos los que estamos aquí, es más, veo sus caras y me están expresando algo. ¿Bueno o no? Entonces es algo que no podemos evitar. Pero asegurémonos de que cuando expresemos algo, cuando causemos una expresión, sea de la naturaleza de Jesús. Un Jesús real. Un Jesús que se conmovió con el que tenía y con el que no tenía. ¿No? Un Jesús que no hizo divisiones ni separaciones. No dijo, bueno, orar sí, limpiar no, no sé, alabar, predicar, servir en la cocina no, o contar votos no. Jesús es uno solo. Y ahí en Segunda de Reyes 13:16, y voy a buscarlo en mi celular para leerlo, si es que la versión... Perdón, pero me causó mucha gracia esa versión. Acá. Dije Segunda de Reyes 13:21. Y acá está hablando, ¿no? Seguimos unos capítulos mucho más adelante de Eliseo. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso en pie. ¿Qué? ¿Vos decís cómo? Y claramente esto es un milagro, wow. Pero en algo que quiero detenerme es en que si alguna vez nos hemos preguntado qué legado queremos dejar. ¿O qué te gustaría que recuerden de vos? ¿No? Y como dice la Biblia, esta gente simplemente lo tiró, ni siquiera se dio cuenta que era la tumba de Eliseo, ¿no? Esto ocasionó por la unción que Eliseo tenía, de que era más que claro que él vivía la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, era así con Dios y no separaba, ¿no? Esto el sagrado del secular. Y es algo en lo que deberíamos de pensar, ¿no? Porque el resultado que tengamos al final va a ser el trabajo que hagamos hoy, ¿cierto? Entonces, quizás anhelamos ser como Eliseo, pero quizás Dios quiere que seas un poco más, como le decimos a nuestros kids. Nosotros llegamos hasta aquí, pero ustedes llegarán mucho más lejos. Y es importante que pensemos en esto, ¿no?
y no basado en el auto, ¿cómo se dice? Autocentrismo, ¿está bien dicho? ¿Sí? Ay, ¿qué van a decir los otros? Ay, voy a vestirme así para que a ver qué dice el otro. No pensando ni guiándolo por ese lado, porque si no, estamos re mal, sino en esto de quizás levantarnos y decir, Señor, ¿qué querés hablarle al otro a través de mí hoy? ¿No? Y a veces las formas que surgen y que el Señor aprovecha para que el otro sea bendecido a través de nuestras vidas no son las más ideales, ¿no? Pero es ahí donde tenemos que estar dispuestos a vivir y ser totalmente lineal con el Señor y no hacer estas separaciones. ¿Y cuánto me queda, Meche? ¿Estás atenta? 20 minutos. Bien. Algo que pensaba y que es una de mis metas desde el año pasado, yo aprendí a leer y entender la Biblia aquí, porque es que antes no tenía una vida, no tenía una relación con Dios. O sea, ponerle que era más o menos de las que podías encontrarme por ahí bailando y te podía decir, sí, no hagas eso, está mal. Y estaba haciendo cualquiera, le decía al otro que no lo haga. Pero acá vine y Dios puso mucha gente que me enseñó, y con Alan siempre tenemos charlas de la Biblia. Me gusta como, no estudios bíblicos ni tan así, pero me gusta lo que leo lo entienda. Y la Biblia es uno de los libros más importantes que nos enseñan a saber cómo debemos vivir, cómo no separar sagrado y secular, ¿no? Y ella nos enseña a ser buenos embajadores, a que nosotros como cristianos, que somos embajadores de Dios, dejemos una impresión del Señor. La Biblia nos dice que ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y a veces hay que como que desplazar un poquito. O sea, si digo que ya no vivo, ¿qué pasó conmigo? Morí. Si la Biblia dice ya no vivo yo, obviamente que no físicamente, pero morí a lo que quiero, morí a lo que quizás me cuesta hacer. La Biblia nos enseña a saber cómo vivir, cómo podemos ser de bendición para otros, cómo realmente poder expresarnos y dar una impresión del Señor, ¿no? Que el otro pueda tomar nota de ese algo misterioso que ese otro ve de nosotros, que es Jesús, ¿no? Como a veces vienen a nuestra casa, aquí a la comunidad, y dicen, y no son cristianos, la gente que dice, no sé, aquí es como que hay algo, una paz, no sé, o te dicen, ¿tenés una luz? ¿Viste? Y es Jesús en nuestras vidas, una energía, bueno, muchos usan una energía y no, es Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que nos debe preocupar, esa debe ser nuestra prioridad, de que cuando el otro vea, ¿viste? A veces le decimos a las kids, no vea la última zapatilla, el último celular, el más paché, no, que vea a Jesús, que la impresión que le cause sea Jesús en tu vida, un Jesús real, un Jesús que no negocia, un Jesús que no dice, Dios, te entrego esto, pero esta no, esta parte es mía, esta parte, todo bien, pero te entrego esto y esta no. Esta déjamela, yo sé cómo hacer, vos tranquilo, ¿viste? Y queremos enseñarle a Jesús, queremos enseñarle a Dios. Bueno, Dios, va a ser así. Vos vas a hacer esto, yo voy a orar, vos me vas a responder, pero esta parte me la quedo yo. Y suena gracioso, pero yo hacía eso. Y después, ay, qué tontería, ¿cómo puedo hacer esto? Estoy hablando con Dios, el soberano, que lo sabe todo. ¿Cómo puedo ponerme en su lugar y querer pensar que yo lo voy a hacer mejor que él?
Entonces, seamos sabios y prudentes. Necesitamos al Señor en todo momento, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. No puedo mostrarme, o no debo mostrarme, una persona en Facebook, en las redes sociales, y en realidad ser otra. No es algo que edifica a la iglesia. O yo siempre digo, no me gustan las fotos con versículos. O sea, una foto mía y un versículo. Ay, no me gusta. entre paréntesis. Pienso que como que no tiene mucho que ver. Pero no puedo vivir así. No puedo decir ser una cosa y hacer otra. ¿Viste en eso que dice, hacer lo que digo y no lo que hago? ¿No? ¿Está bien? Y eso totalmente no va de la mano con Jesús. No va. Jesús nos está pidiendo el todo o nada. Y es así. Y a veces, sin darnos cuenta, negociamos ese poquito, ¿no? Y decimos, bueno, y es la última vez. Y no, si ya lo negociamos una vez, va a venir una segunda, una tercera y hasta una cuarta. Y cuando decimos que la Biblia nos enseña, pareciera a veces si sonara algo como antiguo, ¿viste? Porque a veces, yo recuerdo, mi mamá me decía, yo quería una bicicleta, siempre quise una bicicleta. Y mi mamá me decía, pedile a tu padre. Mis papás separados, desde cuando yo tenía 7 años, pedile a tu padre. Y yo siempre oraba, le decía, Dios, dame una bicicleta, que ni sé qué. Y nunca tuve la bicicleta, ¿viste? Y después, de grande, voy entendiendo y digo, wow, lo que la Biblia me enseñó, cuando era chica, a lo que leo ahora, digo, realmente me enseña a saber cómo vivir. Quizás no tuve una Biblia, pero entiendo que tuve una Biblia, no una bicicleta, que tuve el cuidado de Dios sobre mi vida. Y que el tener o no la bicicleta no negocia que Dios fue cuidadoso conmigo o no. Y en 2 de Timoteo 3:16, lo pueden buscar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, cuando vengan a tu mente o te des cuenta o nos demos cuenta de ciertas cosas en las que no expresamos, en las que nuestra impresión no mostramos a Jesús, recordémonos este versículo, que la Biblia es inspirada por Dios y que nos enseña y nos guía a toda verdad. Y se nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nos enseña a hacer lo correcto. Pensaba mucho en este tiempo y como dije al principio, decía, ¿qué más decir después de cada prédica de cada viernes? Y siempre me siento confrontada con esto, porque siento como que recibo y voy tirando para recibir la otra y voy tirando, ni siquiera sé si respondí a eso. Señor, ¿hay algo que querés que responda a la prédica anterior, a lo que mi discipulador me está diciendo, a lo que Dios me está hablando? Pero algo que pensaba para este tiempo es que no te quedes, si hacemos un escaneo de nuestra vida y nos damos cuenta que en ciertas áreas de nuestras vidas hay una impresión que causamos que no es de Dios, vamos a hacer el clic y continuar. Decir, bueno, Señor, entiendo, veo esto, lo hablo con mi discipulador, con la persona que les acompaña en la iglesia y continúo.
porque cuando nos damos cuenta de que en estas áreas estoy negociando y separando lo sagrado y secular, lo primero que va a venir es la culpa. Y la culpa no es de Dios. La culpa no viene de Dios, porque si Dios quisiera culparnos, Jesús, antes de subir a la cruz, diría, bueno, antes de subirme a la cruz, quiero decirles que todos ustedes son culpables y por eso estoy subiéndome a la cruz. Gracias. Y se sube. No. Entonces, cada vez que sientas culpa de algo que ves en vos, que no está bien, que no refleja a Jesús, y viene la culpa, como dicen los argentinos, ni le des bolilla. Ni le des bolilla. O ni cabida. ¿Sí? Porque no viene de Dios. Viene a robar lo que en sí Dios quiere hablarte, lo que Dios quiere caminar con vos, y viene a distraer también. Y para continuar, porque ahí ya me avisan por cucaracha que tengo 10 minutos, cuando hubo una transformación de Dios en nuestra mente, lo que expresamos a los demás es una vida con revelación. Cuando hubo una transformación de Dios en nuestra mente, lo que el otro recibe de mí es una vida con revelación. Es una persona con revelación. Les ha pasado muchas veces que escuchamos muchas prédicas y que llega un momento, y que a veces son las historias que las conocemos desde pequeñitos, y hay un momento que ya hace como clic. Y decís, esto era lo que Dios quería hablarme. ¿Les ha pasado? Esa es la revelación de Dios llegando a tu vida. Entonces, cuando hay una transformación en nuestra mente, el resultado de eso, de los que los otros toman nota, es que en tu vida hay una revelación. Que tu vida está llena de revelación. Y quien trae la revelación es el Espíritu Santo. Que tenés una relación con el Espíritu Santo. Y muchas veces somos muy rápidos para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal o lo que el otro está haciendo mal, y a mí como persona que discipulo, yo soy muy o blanco o negro, decime sí o no, no me digas no sé porque me pone mal. Tengo que buscar a Dios y decirle, Señor, yo necesito entender qué vos querés hablarle a tal persona para yo poder expresar lo que vos querés decir, porque si no yo voy a ir y voy a estar así, al cuello. Entonces, necesito cada vez, ahí les digo a mis discipulados, cada vez que voy a discipular, yo tengo que orar antes. Porque digo, o sea, todo lo que yo diga de mí no va a ser, va a quedar ahí y va a morir ahí y ya. Necesito escuchar al Señor. Y esto es muy importante, ¿no? Esta revelación que trae, que necesitamos, la trae el Espíritu Santo. Y si no tenés una revelación en tu vida, si no ha habido ese clip, o si hace mucho fue ese clip, pedir al Espíritu Santo por nuevas revelaciones. Por nuevas revelaciones. Porque hoy yo te puedo decir, expresemos la naturaleza de Jesús. Pero si en tu vida no hay una revelación de lo importante que Dios nos pidió, que es ser embajadores de Él, no va a pasar. Es como seguir a la manada y después, yo siempre le digo a Alan, yo siempre me imagino fuera de Jucum. ¿Qué haría fuera de Jucum? ¿Haría mi tiempo a solas? ¿Saldría a hacer tiempos de evangelismo o intercesión? ¿Qué haría fuera de Jucum? ¿O hago todo esto porque es un programa o porque, claro, son nuestros valores, los valores de Jucum se quedarían aquí y cuando yo salga, no sé, veo qué hago? ¿Cuál sería mi vida fuera de este lugar? Y es ahí donde pienso y digo, necesito tener revelación de lo que hago para que esto no quede aquí, sino que cuando salgo a otros lugares, la impresión que la gente vea de mí sea Jesús en mi vida, sea Jesús en tu vida. Y lo más loco es que cuando caminamos sin revelación, yo podría decirle al otro, mirá, esto está mal, pero
lo real es que no voy a edificar su vida. No va a haber un cambio en su vida porque en mi vida es como que digo una cosa y hago otra. Entonces por eso Jesús nos pide ser totalmente absoluto, algo lineal. Jesús es uno solo. Nosotros debemos ser igual que Jesús. Y vos decís, pero algo tan difícil que me estás pidiendo, y lamentablemente es lo que Jesús nos pide hacer. O sea, es difícil, pero depende de cómo uno lo vea. Si estamos dispuestos a quebrantarnos en cada momento, entonces va a ser más fácil. Pero por experiencia le digo, a mí me resulta un poco difícil, pero cuando quiero no exponerme. Cuando no quiero exponerme, entonces se me hace muy difícil, ¿no? ¿Y qué van a decir? Y si predico y digo cualquier cosa, y si no es así, si confundo las historias porque me pasa, o de nombres, porque no quiero exponerme. Pero el resultado de no vivir una vida real con Jesús es que todo lo que hagamos no va a ser para edificar al pueblo, a la iglesia que somos nosotros. Va a ser algo nulo. Y con Jesús y la garantía de su Espíritu Santo que nos dejó aquí, es posible caminar. Es posible caminar y que cuando la gente te vea, como esa mujer que veía el Eliseo y solo lo quería invitar a comer, diga, ese es un varón santo de Dios. Esa es una mujer santa de Dios. Y que tan solo se den cuenta por su forma de comer, si es que te invitan a comer, o en estos ejemplos que daba, como ceder el asiento, dar el lugar en la fila, estos que dicen, vos sos de la misión. Con el Espíritu Santo podemos, pero si nuestra vida está compartida y no estamos dispuestos a entregarle el todo al Señor, entonces es donde deberíamos preguntarnos qué impresión causamos. ¿Qué impresión causamos a los demás? ¿De qué toma nota el otro de mí? ¿Cuándo fue la última vez que oré por mi compañero de pieza? O le pregunté, ¿qué necesidad tenés? Y no porque se la vaya a suplir, sino pasame la listita y yo oro por esa listita, porque quizás yo también estoy necesitando lo que vos necesitas. ¿No? Pero, quiero cerrar con este versículo, que es muy claro. Si lo quieren ir buscando o anotando, es Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿más claro? Exacto. La Biblia es clara, la Biblia nos instruye, nos guía, pero ¿cuán dispuestos estamos? Porque muchas veces la impresión que dejemos puede ser buena, puede ser favorable, pero ¿es realmente del agrado de Dios? ¿Es realmente, esa impresión realmente alegra el corazón de Dios? Y ahí es donde estás, ponete de pie, porque si no voy a seguir. Y algo algo de tarea, si Dios te habló algo en la prédica pasada, te animo a que puedas responder a lo que Dios te habló, no lo dejes pasar, y si Dios te habló ahora otra cosa, entonces responde a lo que te pidió antes y atendé a lo que te está pidiendo ahora. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Ahí por Facebook la respondo después, pásenle mi perfil. No. Estoy segura que el Señor nos habla. Estoy segura que hay una palabra de ánimo o quizás de exhortación con amor.
o de un llamado de atención, pero eso no nos debe preocupar. Preocupémonos cuando no escuchemos a Dios, cuando creamos que no escuchamos a Dios. Mientras Dios nos hable, sea de bendición o de exhortación, está bien. Estamos escuchando al Señor. Y ahí donde está, cerrar los ojos.